Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad por ahora clasificada como neurodegenerativa, ya que su origen está lejos de ser conocido, pero cuyo factor de riesgo más importante es la edad, y con el envejecimiento general de la población en nuestros países latinoamericanos y en el resto del mundo, hay un número enorme de casos de la enfermedad. Hemos aprendido en los últimos años mucho a través del estudio de los pacientes y de sus familiares, y podemos decir que es una enfermedad que se caracteriza por, primero, pérdida, en general, pérdida de la memoria. Memoria que es una pérdida que va más allá del olvido benigno del anciano. En otras palabras, estos olvidos de a veces un nombre, a veces una palabra que no viene o un objeto que no se encuentra cuando se busca, pero que después ese objeto, esa palabra, ese nombre aparece, eso es un olvido benigno. La enfermedad empieza a ser enfermedad cuando ya ese nombre o ese objeto o ese rostro no vuelve a la memoria. O sea, es una enfermedad cuya característica más importante es la pérdida de este tipo de memoria biográfica. Posteriormente empieza a perderse algunas otras funciones cerebrales como atención, concentración, orientación en los espacios conocidos, en los lugares conocidos, y en forma muy importante empiezan a aparecer trastornos conductuales asociados con esa pérdida de memoria. Empieza a dudar de que el objeto perdido se haya perdido, sino que alguien lo puede haber sustraído, o que la persona, la compañera, la esposa, el esposo, los hijos, están en contra de él porque le esconden las cosas. Hasta que finalmente la enfermedad también tiene síntomas que llamamos de las actividades de la vida diaria, en el cual las actividades comunes y casi automáticas empiezan a perderse. La llamamos enfermedad neurodegenerativa porque, a pesar de que se ha avanzado bastante en algunas ramas de la investigación, como por ejemplo, sabemos que el cerebro de los pacientes con esta enfermedad tienen un déficit de la acetilcolina, y la acetilcolina puede ser suministrada en forma de un medicamento que mejoraría la memoria. Esto es, digamos, en los últimos 20 años, lo único absolutamente positivo que existe con respecto a medicamentos. Pero sí se ha avanzado en forma extraordinaria en medidas de ayuda para el anciano, el adulto mayor que puede presentar estos síntomas. Y no es, digamos, sorprendente para muchos de nosotros de que en realidad el ejercicio físico, en otras palabras, en forma regular, el anciano debe efectuar todos los días entre 20 a 30 minutos de ejercicio, porque está probado científicamente que esos ejercicios aumentan la circulación de sangre al cerebro, activan el cerebro con el ejercicio y al mismo tiempo mejoran la concentración cerebral de neuroquímicos importantes para la consolidación de la memoria. Segundo, la actividad intelectual es el otro gran pilar de la mejoría de la prevención y la mejoría de la enfermedad. Actividad intelectual significa no solo el leer, el escribir, el estar muy consciente de las noticias, pero sobre todo discutir lo que se está leyendo, discutir las noticias, comentar la actividad del diario vivir. Nuestro grupo en Toronto estamos trabajando en activadores cerebrales muy específicos y, por ejemplo, sabemos que el bilingüismo, personas que aprenden otro idioma aparte del idioma materno, del que nacieron, del que estudiaron, produce una gran cantidad de activación cerebral. Los bilingües están mejor protegidos, no solo para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, sino que también cuando
por alguna mala suerte o algún problema de enfermedad, sufren de un accidente cerebrovascular o de un traumatismo cerebral severo. O sea, bilingüismo es igual es decir, protección cerebral frente a eventos que puedan aparecer. Música. El hecho simple de escuchar pasivamente música produce activación cerebral. Más aún aquellos que son músicos, aquellos que leen música. Y no es de extrañar tampoco que aquel que lee música obviamente está leyendo símbolos y activando centros cerebrales que son diferentes a los centros cerebrales que uno activa al leer, al escribir, al dibujar. Por lo tanto, y en general, usando actividad física, actividad intelectual y dentro de ella la música, el arte en general y sobre todo la mantención de las redes sociales. En otras palabras, hemos visto que incluso con los mejores tratamientos que podamos tener para enfermedades neurodegenerativas, si el adulto mayor se aísla, ese medicamento prácticamente pierde su efectividad. Pero en cambio, en aquellos que tienen ya problemas de memoria, algunos con enfermedad de Alzheimer declarada, otros con una enfermedad muy leve, cuando hay actividad física, cuando hay actividad intelectual, cuando se ponen a estudiar otro idioma o quieren aprender música, esos pacientes realmente mantienen sus funciones cerebrales, pero casi como normal. Al Sur del Norte es su ventana al mundo para anunciar, promover y vender sus productos y servicios. A diferencia de la televisión convencional, Al Sur del Norte cuenta con un público más amplio, variado e internacional. Su publicidad se difundirá y podrá verse en todos los rincones del mundo. Auspicie uno de nuestros segmentos o haga publicidad directa en nuestro programa. Contamos con diversos planes y precios de acuerdo a sus necesidades y presupuesto. También ofrecemos servicios de producción de videos para fines publicitarios que podrá transmitir en su propio sitio web o distribuir en un DVD. Comuníquese con nosotros a producción@alsurdelnorte.com o al teléfono 647-379-0451. Momentos. Hay muchos en la vida. Para aquellos momentos inolvidables, confíe en Precise Visions.